El examen mental es un examen que debe durar de 3 a 5 minutos. Está compuesto por los siguientes elementos: orientación, atención, memoria, habla, lenguaje, escritura y cálculo. En orientación vamos a evaluar tres aspectos: tiempo, espacio y persona. En tiempo podemos realizar preguntas como ¿qué fecha es hoy? Y pedirle al paciente que especifique el día, mes y año. En espacio podemos realizar preguntas como ¿en qué lugar nos encontramos actualmente? Y en persona podemos realizar preguntas como ¿cuál es su nombre? Para evaluar la parte de atención dentro del examen físico, se le debe pedir en primer lugar al paciente que mencione los días de la semana en orden y posterior a esto que los mencione en desorden. Se puede repetir este ejercicio pidiéndole al paciente que mencione los 12 meses del año en orden y que luego los mencione desde hacia atrás hacia adelante. Asimismo, se le debe pedir al paciente que deletree una palabra y durante estos ejercicios el médico debe estar consciente si es que existe confusión, distracciones, letargia o si existe alguna actitud de negatividad. En la memoria se valorará la memoria de largo plazo, corto e inmediato. En respecto a la memoria de largo plazo podemos preguntar cuándo nació y en qué lugar nació, cuál es su edad, cuándo inició y terminó la escuela, una historia de su trabajo o tal vez si tiene hijos, la edad y nombre de sus hijos. Con respecto a la memoria corta, qué hizo el día de ayer, qué comió en la mañana, y en inmediata se dirán 3 palabras que el paciente debe recordar, por ejemplo, casa, árbol, perro. En el habla vamos a valorar a través del transcurso de la inspección, escuchando cómo el paciente articula las palabras, qué tan fácil o complicado se le hace al paciente el hecho de pronunciar algo. Entonces el habla se va a valorar a través de la consulta. En el lenguaje vamos a valorar 3 cosas. La nominación de objetos, podemos mostrarle ya sea un teléfono, un esfero o un marcador y el paciente va a tener que identificarlos. En la repetición de palabras, vamos a tener que decirle al paciente palabras que vayan desde unas un poco más complicadas a unas más fáciles, con el fin de ver que el paciente las pueda repetir sin ningún problema. Y por último vamos a valorar la comprensión de órdenes sencillas. Podemos escribirlas en un papel, hacer que el paciente las lea en voz alta y que el paciente realice la opción como alzar y bajar la mano. En caso de que el paciente no pueda leer, ya sea por analfabetismo o ceguera, el paciente vamos nosotros a decirles unas órdenes sencillas y el paciente va a tener que realizarlas. Aquí básicamente lo que se va a tomar en cuenta son las habilidades construccionales del paciente. Para este examen se le debe pedir al paciente que escriba su nombre, que escriba su dirección, que escriba su edad. El paciente debe escribir una frase dada por el médico como por ejemplo el perro y el gato saltaron. Asimismo, se le debe pedir al paciente que dibuje figuras geométricas como cuadrados, rectángulos o triángulos. El paciente deberá replicar un dibujo dado por el médico, como por ejemplo un árbol o una casa. Adicionalmente, durante este examen se le puede pedir al paciente que lea una frase, con la intención de averiguar si es que existe algún trastorno como la alexia o la agrafia. Con respecto al cálculo podemos utilizar 2 técnicas. Primero, podemos decir del 100 ir restando de 7 en 7 hasta 5 operaciones, o hacer sumas y restas fáciles que el paciente pueda entender. Vamos a realizar el examen mental. Mi compañero Alberto Sánchez va a hacer el papel del paciente, yo David Mejía voy a hacer el papel del médico tratante. Listo. Voy a decirle tres palabras, las cuales voy a necesitar que memorice y repita al final de la consulta. ¿Sí? Las palabras van a ser perro, casa, árbol. Perro, casa, árbol. Ahora, voy a necesitar que me diga cuál es su nombre, por favor. Alberto Sánchez. ¿Me podría decir en qué lugar exactamente nos encontramos? En el Hospital Mejía. Listo. Ahora voy a necesitar que me diga la fecha, incluyendo el día, mes y año actual. 30 de enero de 2022, día domingo. Listo. Ahora voy a necesitar que repita, que me diga los días de la semana y los diga al revés. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Listo. Ahora voy a decirle una palabra y voy a necesitar que la deletree, ¿sí? La palabra va a ser hospital. Hospital. Tal vez usted recuerda cuál fue la fecha y lugar de nacimiento. El 15 de noviembre del 2000 en el Hospital Metropolitano. ¿Recuerda qué desayunó el día de hoy? Sí, tostadas con jamón y queso más un batido de chocolate con leche. Listo, ahora voy a mostrarle un objeto
y voy a necesitar que lo identifique, ¿sí? Marcador de color rojo. Muy bien. Bueno, ahora vamos a seguir, voy a decirle una serie de palabras y voy a necesitar que las repita. Algunos van a ser más fáciles de pronunciar y otros van a ser un poco más complicadas, ¿sí? La primera va a ser gato, Gato, perro, perro, calculadora, calculadora, extraterrestre extraterrestre, y otorrinolaringólogo. otorrinolaringólogo. Perfecto. Ahora voy a mostrarle en una hoja una palabra que se encuentra escrita y voy a necesitar que la lea en voz alta y realice la acción que dice, ¿sí? Levante el brazo izquierdo y bájelo. Listo. Con la misma hojita voy a necesitar que escriba su nombre, por favor. Y en la parte inferior de la hoja va a encontrar usted dos figuras. Voy a necesitar que las replique exactamente. Listo. Y para finalizar, voy a necesitar que usted vaya restando conmigo el siguiente número, ¿sí? Tenemos el número 100, restemos de 5. 95, Menos 7, 88, menos 2 86, y menos 1. 85. Perfecto. Ahora, al inicio yo le dije 3 palabras. Tal vez usted puede repetirlas. Casa, perro, árbol. Perfecto, señor Sánchez. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el día de hoy queríamos referirnos a una parte del examen físico-neurológico que es el examen mental. El examen mental reviste gran importancia debido a que es importante que en el interrogatorio médico-paciente pues es que se logra la mayor cantidad de datos que podemos obtener en este tipo de afección del interrogatorio, ¿no es cierto? Vamos a ver, de esto se van a encontrar los estados de conciencia. Dentro de los estados de la conciencia vamos a tener una evaluación cualitativa y una evaluación cuantitativa. En este caso, la evaluación cuantitativa se hace a través de la escala de Glasgow para el coma. La escala de Glasgow para el coma es una escala que nos permite evaluar 3 esferas fundamentales o tres aspectos, que es la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. Esta escala tiene un valor máximo de 15 puntos y una puntuación mínima de 3 puntos. Y esto nos permite pues evaluar a un paciente y en cualquier sitio que se haga una evaluación pues ser lo más exacto posible y permitir un adecuado puntaje que nos permita a los médicos pues transmitir la evaluación y que sea la misma y que se corresponda de un lugar a otro. Por otro lado está la parte afectiva y cognitiva, que es una parte que se evalúa también, evaluando partes que tienen que ver con la parte de las emociones y otras con la parte de los conocimientos que también se ven en esta parte. Además es importante mencionar dentro de estas las funciones mentales superiores, dentro de las que vamos a tener en primer lugar la orientación, atención y memoria. En caso de la orientación vamos a evaluarla preguntándole al paciente las 3 esferas, o sea, el tiempo, espacio y persona, que nos permiten valorar si el paciente en tiempo, por ejemplo, la fecha en que estamos, en qué año nació, algunas cosas relacionadas con las fechas actuales, el año. El tiempo, vamos a preguntarle en qué año estamos, qué edad tiene, algunos aspectos que nos ubican en este aspecto, y la persona pues ya un poco más circunscrito a preguntarle datos personales sobre nombres y apellidos, edad, si algún familiar que está cerca lo puede identificar y algunas preguntas relacionadas con esto. En cuanto al tema de la atención, pues la atención hay que decirle al paciente, valorar en la conexión que estamos realizando con él, mecanismos sobre todo de repetir frases, de ordenar los días de la semana de lunes a domingo y viceversa. También podemos decirle que nos enumere los meses del año y en orden ascendente o descendente, y de esa manera podemos hacer una evaluación de la atención, que no es más que la conexión que está logrando el paciente con el interrogador en este caso. Por otro lado, los mecanismos de memoria se exploran teniendo en cuenta que existe una memoria a largo plazo, a corto plazo y una memoria inmediata. La memoria a largo plazo se refiere a aspectos de la vida del paciente que han ocurrido en su etapa de la niñez, la juventud o la adolescencia, donde
reviste importancia algunas fechas importantes, como digamos el inicio de la escuela, la terminación de la escuela, algunos la fecha de nacimiento del primer hijo, o sea, fechas que marcan su vida y que sí deben recordar de esta forma. Por otro lado, tenemos la memoria a corto plazo, que es la que se refiere a las primeras 24 o 48 horas previas al interrogatorio que le estamos haciendo o a la consulta con el paciente, y que va a hacerse alusión sobre todo a las actividades que realizó el día anterior, enumerándolas, cuáles realizó, en qué orden las hizo, así como las que realiza el día propio en este caso del interrogatorio, de la consulta médica. Y por último, y no menos importante, algunas actividades relacionadas, digamos, esferas del lenguaje, el habla, el cálculo, la escritura, que digamos se relacionan y nos permiten establecerlo en interrogatorio de una forma integrada, y nos permite evidenciarlo a través del interrogatorio cómo el paciente menciona o habla, o las frases sencillas, frases más complejas, cómo puede deletrear palabras también. En este caso, la escritura y el cálculo se puede explorar mandando al paciente a que realice de forma escrita, escriba alguna palabra, alguna frase, y de forma del cálculo, pues haciendo una operación matemática de forma mental, se puede hacer una operación de suma, resta, multiplicación, división, y el paciente podemos valorar cuál es su condición en ese momento. De forma general, digamos, podemos decir, y a modo de conclusión, de que esta parte del interrogatorio del examen físico neurológico, que se basa fundamentalmente en el interrogatorio, es de vital importancia, teniendo en cuenta que si unimos esta parte del interrogatorio con lo que vamos a hacer en el examen físico como tal, y en el paciente vamos a poder lograr diagnosticar enfermedades neurológicas sin necesidad de recurrir a métodos complementarios, o por lo menos nos va a permitir una orientación semiológica en cuanto al examen físico para guiarnos hacia el diagnóstico de alguna enfermedad en específico del sistema nervioso central.